Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Gabriela Bonilla, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y en esta presentación voy a hablarles sobre base de datos, en especial de MySQL. Vamos a trabajar con un temario, el mismo que consta de introducción, características, un ejemplo de aplicación y conclusiones, todo esto relacionado con la base de datos MySQL. Entonces, podemos definir a una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o un negocio en particular. También podemos definirlo como un gran almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego poder encontrar esta información y utilizarla fácilmente. El término base de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, Estados Unidos. Una base también puede definirse como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan este conjunto de datos. Con lo que podemos definir qué es en sí una base de datos. Una base de datos tiene la abreviatura DB. Es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con la red, ya que se debe compartir esta información. Generalmente, se habla de un sistema de información para designar a la estructura global que incluye todos los mecanismos para compartir datos. Características. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación de datos y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Ventajas y desventajas de las bases de datos. Ventajas. Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento. Además, provoca la falta de consistencia de datos. En los sistemas de base de datos, todos estos ficheros están integrados, por lo que se almacenarán varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. Consistencia de los datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos, se reduce en gran medida el riesgo que hay inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantengan consistentes. Compartir datos. En los sistemas de ficheros, los datos pertenecen a las personas o a los departamentos que los utilizan, pero en sistema de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración, es más fácil representar los estándares necesarios
tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. Integridad de los datos. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y a la constancia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a la base de datos como a sus relaciones. Seguridad y accesibilidad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de base de datos hace que estos sean vulnerables en los sistemas de ficheros. Aumento de la concurrencia. Muchos EGDB proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario un programador que realice la escritura de una aplicación. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que puedan acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de bases de datos gestionan el acceso concurrente a la base y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. Copias de seguridad. Muchos sistemas de ficheros dejan que el usuario sea quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día y si se produce un fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. Desventajas. Complejidad. Las bases de datos son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellas. Costo de equipamiento adicional. Tanto el SGBD como la propia base de datos pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una que solamente se dedique al SGDB. Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más cara. Vulnerabilidad a fallos. El hecho de que todo esté centralizado hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por eso que se debe tener copias de seguridad o también llamadas backup. Tipo de base de datos. Entre los diferentes tipos de base de datos podemos encontrar las siguientes. MySQL es una base de datos con licencia GLP basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez y no es recomendable para grandes volúmenes de datos. PostgreSQL son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Y Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya explicada. Estructura de la base de datos. La estructura está compuesta de tablas, campos, registros y lenguaje SQL. Sistemas de gestión de base de datos o SGDB.
Un gestor de base de datos, o bien denominado SGDB, nos permite introducir y organizar y recuperar la información. El más utilizado es el modelo relacional, el cual se encarga de almacenar los datos de en forma de tablas. Las principales características de estos gestores son aceptar definiciones de esquemas y vistas, manipular los datos y seguir las órdenes de los usuarios. Cuidan que se respete la seguridad e integridad. Permiten definir usuarios y restricciones de acceso. Controlan la concurrencia y las operaciones asociadas a la recuperación de fallos. Por un breve resumen, podemos decir que es un software dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las aplicaciones que lo están utilizando. Está compuesto de un lenguaje de definición de datos que es el SQL, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. MySQL es el sistema de base de datos operacional. MySQL hoy en día es uno de los más importantes en lo que al diseño y programación de base de datos se refiere. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de las más utilizadas por el medio. El programa MySQL se usa como un servidor a través del cual puede conectarse a múltiples usuarios y que pueden utilizarlo al mismo tiempo. Posee un alto desempeño, confiable y fácil de usar. MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso, comprobamos que se ha convertido en la principal opción de base de datos para aplicaciones basadas en la web, utilizada por propiedades web de alto perfil como Facebook, Twitter, YouTube y otros principales sitios web. Además, es una alternativa extremadamente popular como base de datos integrada, distribuida por miles de ICB y OEM. Como se dijo antes, no es recomendable para usar en grandes volúmenes de datos y nos permite una adaptación a diferentes entornos de desarrollo. Características destacables de MySQL: escalabilidad y flexibilidad. El servidor de base de datos MySQL ofrece lo último en escalabilidad, siendo capaz de manejar bases de datos empotradas ocupando solo 1 MB y hacer funcionar a data warehouse que contengan terabytes de información. La flexibilidad de la plataforma es una característica clásica de MySQL, soportando distintas versiones de Linux, Unix y Windows. Y por supuesto, la naturaleza de open source de MySQL permite una personalización completa para aquellos que deseen añadir características al servidor. Alto rendimiento. Una arquitectura única de motores de bases de datos permite a los profesionales configurar el servidor MySQL para aplicaciones específicas, dando como resultado un rendimiento espectacular, que puede cumplir con las expectativas de rendimiento de cualquier sistema, ya sea un sistema de procesamiento tradicional de alta velocidad o un sitio web de gran volumen. Alta disponibilidad. Solidez y disponibilidad constante son características distintivas de MySQL, con clientes confiando en ellas para garantizar el uptime en todo momento. MySQL ofrece una amplia variedad de soluciones de alta disponibilidad, desde replicación a servidores clúster especializados u ofertas de terceros. Y finalmente, fuerte protección de datos, porque proteger los datos es el trabajo principal de los profesionales
MySQL ofrece características de seguridad que aseguran una protección absoluta de los datos. En cuanto a autentificación, ofrece potentes mecanismos para asegurar que solo los usuarios autorizados tengan acceso al servidor. También se ofrece soporte para asegurar conexiones seguras. A continuación, un ejemplo de aplicación. Para nuestro ejemplo de aplicación, nos dirigimos a este enlace para podernos descargar MySQL Workbench, que es en el que vamos a realizar el ejemplo. Aquí podemos elegir varias versiones, así como sistemas operativos en los que puede trabajar. Para este ejemplo voy a elegir la versión 5.2.47 para Microsoft Windows y voy a proceder a hacer la descarga. Aquí no es necesario que creemos una cuenta o que tengamos una cuenta. Para la descarga solamente nos vamos a no gracias y empezar la descarga. Una vez que tengamos el archivo .zip, lo procedemos a extraer en el escritorio. En este caso yo estoy trabajando con la máquina virtual. Al archivo extraído lo tengo aquí. Lo abrimos. Y como pueden ver, este programa contiene un ejecutable. Para poder abrirlo solo buscamos el archivo MySQL Workbench. Damos doble clic y esperamos que se abra. Para crear una nueva base de datos, nos vamos a crear New Relación Modelo. Lo que acaba de pasar es algo común con Workbench, ya que es un programa un poco inestable. Procedemos a cambiar el nombre de la base de datos. Le vamos a poner tutorial. Y aquí vamos a elegir, primero guardamos la concurrencia, el nombre que actualizamos, ¿sí? Vamos a elegir en Collection Latin, General 6. Podemos hacer cualquier comentario, pero no se deben olvidar que los cambios deben ser guardados, ya que como vieron, este software es algo inestable. Procedemos a añadir un diagrama. Esta es la ventana de MySQL Workbench. La ventana de trabajo cuenta con un selector de objetos, Mobile Model para poder desplazarnos, Delete Object, Place a New Layer, para crear textos, para insertar imágenes, para crear tablas, para poder visualizar, para crear grupos de rutinas y muchas más herramientas que nos van a ser útiles. En este caso nosotros vamos a crear una tabla. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner 1, que va a ser nuestra primera tabla. Y para el ejemplo vamos a crear una base de datos de registro de estudiantes.
por lo cual en vez de uno vamos a sustituir por estudiante. Nos dirigimos a la sección de columnas y vamos a crear un campo que va a tener el ID, el cual va a ser int. Vamos a crear otro campo, el cual va a tener el nombre. Este va a ser de carácter char. Le vamos a dar espacio de 30. Vamos a crear otro campo, el cual va a tener la especialidad a la cual va a pertenecer el estudiante. También va a ser char. Dimensión 15. Vamos a crear otro campo que va a especificar el nivel en el que está el estudiante. Va a ser char de 2. Procedemos a crear la siguiente tabla, a la cual le vamos a llamar clase. Vamos a crear el ID de clase, que va a ser int. El siguiente va a ser el nombre, cual va a ser un char de 45. Característica no. El siguiente va a ser el horario. Vamos a dejar parchar de 7. El siguiente va a ser el aula. Va a ser un varchar de 6. No se olviden de guardar los cambios por si el programa se cuelga o se cierra inesperadamente. A continuación vamos a crear otra tabla que va a ser la que va a relacionar a la tabla estudiante y a la tabla clase. Entonces esta tabla se va a llamar relación. Vamos a crear un parámetro que se va a llamar rec, que va a ser entero. Le vamos a poner autoincremental para que el registro se vaya incrementando automáticamente. Vamos a crear un parámetro que va a tener nombre de la clase. Va a ser varchar. Vamos a dejar de 6. Vamos a poner null. Siguiente va a ser nombre del estudiante.
Vamos a dejar un bar chart. Vamos a dejar el chart de tamaño 30. Bar chart de tamaño 30. Y el siguiente va a ser el número del estudiante. Vamos a dejar de formato int. Null, y guardamos los cambios. A continuación vamos a proceder a hacer las conexiones entre las tablas, para lo cual seleccionamos relación, nos vamos a foreign case, le vamos a llamar nombre clase, seleccionamos la referencia a la tabla, que se va a llamar tutorial clase, y le hacemos referencia al nombre. Muy bien, después de haber seleccionado la referencia de tabla, seleccionamos id clase y ya se nos crea la relación. Como podemos ver, no se muestra muy bien la conexión entre los campos, para el cual nos vamos a Model, Relation Notation, damos Connection Columns. Y ahí se puede ver cómo se conecta de mejor manera. Volvemos a Foreign Case. Vemos que se desmarcó lo que ya habíamos conectado. Entonces buscamos la que está relacionada y es id clase. Como podemos ver, se conecta nombre clase con id clase. Procedemos a hacer las siguientes relaciones. Y la vamos a referenciar con tutorial estudiante. Vamos a referenciar nombre estudiante con el campo ID. Número, nombre estudiante, nombre estudiante. Vamos a relacionar nombre estudiante entonces vamos a relacionar nombre de estudiante con ID. Y así ya tendremos hecha nuestra relación tanto de relación estudiante como clase. Guardamos el proyecto y con eso podemos realizar el script de la creación. Nos vamos a File, Export, One Engineer Secure, Create Script. Buscamos la ruta para guardar nuestro archivo. Y le vamos a llamar tutorial. Seleccionamos los campos de Generate, Drop, Schema y Generate, Separate, Create, Index.
Generate drop lo hacemos con el fin de que si la base de datos ya está creada, la borre y después le haga la creación de las tablas. Vamos a Next. Solamente debe estar marcada Export MySQL Tablet Object porque no tenemos nada más. Damos siguiente. Entonces aquí podemos ver cómo se va a crear nuestro código SQL. Y finalmente le damos Finish. Y con esto tenemos creado nuestro archivo en SQL. Y eso sería todo en este video tutorial. Gracias por acompañarme.